Bienvenidos a Eterno Retorno. Kashtanka. 1. Mala conducta. Una perra joven, pelirroja, cruce de pachón y de mastín, muy parecida de morro a un zorro, corría adelante y atrás por la acera, mirando inquieta a ambos lados. A veces se detenía y entre gemidos alzaba ya una, ya otra de sus ateridas patas, tratando de comprender cómo había sido posible que se hubiera perdido. Recordaba muy bien de qué modo había pasado el día y cómo, por último, había ido a parar a aquella acera desconocida. El día había empezado así. Su amo, el ebanista Luka Alexandrich, tras ponerse la gorra, había tomado bajo el brazo cierto objeto de madera envuelto en un pañuelo rojo y había gritado: «¡Vamos, Kashtanka!». Al oír su nombre, el cruce de pachón y de mastín salió de debajo del banco de carpintero donde dormía entre virutas. Se estiró con voluptuosidad y echó a correr tras su amo. Los clientes de Luka Alexandrich vivían muy lejos, de suerte que al llegar a casa de uno de ellos, el ebanista debía parar varias veces en las tabernas y reparar fuerzas. Kashtanka recordaba haberse comportado de manera muy poco decorosa durante el camino. Contenta de que la hubiesen sacado a pasear, brincaba, acometía ladrando los vagones de los tranvías arrastrados por caballos, se metía por los patios y perseguía a los perros. El ebanista la perdía de vista a cada paso, se detenía y la llamaba enojado. Una vez, con el ansia reflejada en el rostro, le agarró la oreja zorruna y le dio unos tirones mientras articulaba, alargando las palabras. «Así reventarás, mala peste». Hechas sus diligencias con los clientes, Luka Alexandrich entró por un momento en casa de su hermana, donde bebió y tomó un bocado. De allí se fue a ver a un encuadernador amigo suyo, luego entró en otra taberna. De la taberna a la casa de un compadre, y así sucesivamente. En una palabra, cuando Kashtanka se vio en la acera desconocida, ya oscurecía y el ebanista estaba borracho como una cuba. Agitaba los brazos y suspirando profundamente balbuceaba: «En el pecado me concibió mi madre. Oh, pecados, pecados. Ahora, ya ves, andamos por la calle y miramos las farolas, pero cuando muramos arderemos en las brasas de los infiernos». O bien, adoptando un tono bonachón, llamaba a Kashtanka y le decía: «Tú, Kashtanka, no eres sino un insecto y nada más, pues, comparada al hombre, eres como un carpintero frente al ebanista». Mientras hablaba de este modo con la perra, resonó de pronto una banda de música. Kashtanka miró y vio que un regimiento de soldados avanzaba directamente hacia ella. Como no soportaba la música, que le trastornaba los nervios, empezó a agitarse y a aullar. Con gran sorpresa suya, el ebanista, en vez de asustarse, de ponerse a chillar y a ladrar, sonrió ampliamente, se irguió en posición de firmes y se llevó los 5 dedos a la visera. Al ver que su dueño no protestaba, Kashtanka aulló aún con más fuerza y, fuera de sí, se lanzó a través de la calle hacia la otra acera. Cuando se recobró, ya no sonaba la música y el regimiento había desaparecido. Atravesó corriendo la calle hacia el lugar en que había dejado a su amo, pero ¡ay!, el ebanista ya no se encontraba allí. El can se precipitó adelante, luego atrás, volvió a cruzar la calle, pero habríase dicho que al ebanista se lo había tragado la tierra. Kashtanka empezó a olisquear la acera con la esperanza de hallar a su amo por el olor de las huellas, pero antes un canalla había pasado con unos chanclos de goma nuevos y resultaba que todos los olores tenues se confundían en el acre hedor a caucho y era imposible distinguir nada. Kashtanka corría atrás y adelante y no encontraba a su amo. Entretanto, oscureció. A ambos lados de la calle se encendieron las farolas y en las ventanas de las casas aparecieron luces. Caían grandes copos de esponjosa nieve y cubrían de blanco el suelo de la calle. Los lomos de los caballos,
los gorros de los cocheros, y cuanto más oscuro se ponía el aire, más blancos se hacían los objetos. Junto a Kashtanka, cerrándole el campo visual y empujándola con los pies, pasaban sin cesar hacia atrás y hacia adelante clientes desconocidos. Kashtanka dividía toda la humanidad en dos partes muy desiguales, en dueños y clientes. Entre unos y otros había una diferencia sustancial. Los primeros tenían derecho a pegarle, mientras que a los segundos era ella la que tenía derecho a hincarles los colmillos en las pantorrillas. Los clientes iban con prisas y no le prestaban la menor atención. Cuando se hizo totalmente de noche, Kashtanka fue presa de la desesperación y del terror. Se arrimó a un portal y empezó a llorar amargamente. El recorrido de toda la jornada con Luka Alexandrich le había fatigado. Orejas y patas le dolían de frío, y por si esto fuera poco, tenía un hambre feroz. En todo el día solo había tenido ocasión de masticar 2 veces. Había comido un poco de engrudo en casa del encuadernador y había encontrado un pellejo de salchichón junto al mostrador de una taberna. Nada más. De haber sido una persona, sin duda alguna habría pensado: no, así no es posible vivir. Mejor pegarse un tiro. 2. El misterioso desconocido. Pero el can no pensaba nada y se limitaba a llorar. Cuando la suave nieve esponjosa le hubo blanqueado por completo el lomo y la cabeza, y cuando extenuada se sumía en una pesada modorra, se oyó un chasquido. El portón en que se arrimaba chirrió y le golpeó un costado. La perra dio un salto. Por la puerta salió un hombre que pertenecía a la categoría de los clientes. Como Kashtanka lanzó un chillido y se le enredó entre las piernas, aquel individuo no pudo menos que parar mientes en ella. Se inclinó sobre el animal y le preguntó: «Perrito, ¿de dónde has salido? ¿Te he hecho daño?» «Oh, pobrecillo, pobrecillo. Bueno, no te enfades, perdona». Kashtanka miró al desconocido a través de los cristalitos de nieve que le colgaban de las pestañas y vio ante sí a un hombrecillo bajo y regordete, de cara mofletuda y rasurada, con sombrero de copa y un abrigo de pieles desabrochado. «¿Qué gimoteas?», prosiguió el hombre, sacudiéndole la nieve del lomo con un dedo. «¿Dónde está tu amo? Te has perdido, ¿eh? Ah, pobre perrito. ¿Qué vamos a hacer ahora?» Habiendo notado en la voz del desconocido una nota cálida y afectuosa, Kashtanka le lamió la mano y se puso a aullar aún más lastimeramente. «Ah, qué bien, qué gracioso», dijo el desconocido. «Igual que un zorro. Bueno, qué remedio. Vente conmigo. Quizás sirvas para algo». Chasqueó la lengua e hizo a Kashtanka una señal con la mano que solo podía significar una cosa: «Vamos». Y Kashtanka le siguió. No había transcurrido media hora cuando se hallaba erguida sobre las patas traseras en el suelo de una estancia grande e iluminada, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirando con ternura y curiosidad al desconocido que comía sentado a la mesa. Comía y le arrojaba algún trozo. Primero le dio pan y una corteza verde de queso, luego un pedacito de carne, media empanadilla, huesos de pollo. Y el animal hambriento lo devoraba todo con tal rapidez que ni tiempo tenía de apreciar el sabor de todo aquello. Cuanto más comía, más notaba el hambre. «Tus amos no te daban muy bien de comer», comentó el desconocido al ver con qué avidez se tragaba los trozos sin acabar de masticarlos. «¡Qué flaca estás! Pura piel y huesos». Kashtanka comió mucho, pero no llegó a hartarse. Solo se sentía como borracha de tanto comer. Después se tumbó en medio de la estancia, extendió las patas y, notando en todo el cuerpo una agradable languidez, se puso a menear el rabo. Mientras su nuevo amo fumaba un puro arrellanado en un sillón, la perra movía la cola y trataba de resolver un problema. ¿Dónde se estaba mejor? ¿En casa del desconocido o en la del ebanista? En la del desconocido el ajuar era pobre y feo. Aparte de las butacas, el diván, la lámpara y las alfombras, no había nada. Y la estancia parecía vacía. En la del ebanista, en cambio, toda la vivienda se hallaba repleta de cosas. Había una mesa, un banco de carpintero, un montón de virutas, cepillos, garlopas, sierras, una jaula con un jilguero, un barreño. En el cuarto del desconocido no se notaba ningún olor.
mientras que donde vivía el ebanista siempre había una atmósfera densa y un magnífico olor a cola, a barniz y a virutas. Pero el desconocido poseía una ventaja muy importante. Daba de comer en abundancia, y había que hacerle plena justicia. Mientras Kashtanka se mantuvo sentada ante la mesa mirándole con ternura, el hombre no le había pegado, no había pateado el suelo y ni siquiera le había gritado: «¡Fuera de aquí, maldito bicho!». Después de fumarse el cigarro, el nuevo amo salió y unos momentos después volvió con una pequeña colchoneta. Tú, Chucho, ven acá», dijo colocando la colchoneta en ángulo junto al diván. «Échate aquí, a dormir». Luego apagó la lámpara y se marchó. Kashtanka se tendió en la colchoneta y cerró los ojos. Oyó ladrar en la calle y quiso responder, pero súbita e inesperadamente la tristeza se apoderó de ella. Se acordó de Luka Alexandrich, de su hijo Fediushka, del acogedor rincón debajo del banco. Recordó que en las largas tardes de invierno, cuando el ebanista cepillaba su madera o leía en voz alta el periódico, Fediushka solía jugar con ella. La sacaba de debajo del banco arrastrándola por las patas traseras y la obligaba a hacer tales excentricidades que se le nublaba la vista y le dolían todas las articulaciones. La hacía andar en dos patas, la convertía en campana, es decir, le tiraba fuertemente del rabo hasta que le arrancaba gruñidos y ladridos y le daba a oler tabaco. Lo que más la martirizaba era la siguiente treta. Fediushka ataba a un cordel un trozo de carne y se lo daba al perro. Pero luego, cuando Kashtanka se lo había tragado, él se lo sacaba del estómago entre grandes risas. Y cuanto más nítidos eran los recuerdos, más fuerte y lastimeramente aullaba Kashtanka. Pero pronto el cansancio y el agradable calor se sobrepusieron a la tristeza. El animal comenzó a adormilarse. En su imaginación empezaron a aparecer perros. Pasó corriendo, entre otros, un lulú al que había visto aquel día en la calle, con una mancha en un ojo y mechones de lana cerca de la nariz. Fediushka, con un cincel en la mano, perseguía al lulú. Luego, de golpe, él mismo se cubrió de lanas, se puso a ladrar alegremente y se encontró al lado de Kashtanka. Uno y otra se olisquearon con aire amistoso las narices y salieron corriendo a la calle. 3. Una nueva y muy agradable amistad. Cuando Kashtanka despertó, ya había luz y de la calle llegaban esos ruidos que solo se oyen de día. En la habitación no había nadie. Kashtanka se estiró, bostezó y, enfadada y sombría, se dedicó a recorrer la estancia. Olisqueó los rincones y los muebles, se asomó al vestíbulo y no encontró nada interesante. Había otra puerta, además de la que daba al vestíbulo. Después de reflexionar unos momentos, Kashtanka la arañó con ambas patas, la abrió y entró al cuarto contiguo. Allí, en una cama y cubierto con una manta de frisa, dormía un cliente en el que reconoció al desconocido de la víspera. «Rrr», empezó a gruñir, pero acordándose del festín de la noche anterior, meneó el rabo y se puso a olfatear. Olisqueó la ropa y las botas del desconocido y notó que olían mucho a caballo. En el dormitorio había aún otra puerta que también estaba cerrada. Kashtanka la arañó, la empujó con el pecho, la abrió y al instante percibió un olor extraño y harto sospechoso. Presintiendo un encuentro desagradable, gruñendo y mirando a su alrededor, Kashtanka entró en un pequeño cuarto de paredes cubiertas de papel sucio y retrocedió llena de pavor. Acababa de ver algo inesperado y horroroso. Con la cabeza y el cuello a ras del suelo, abiertas las alas y parpando, se precipitaba hacia ella un ganso de plumaje gris. Algo apartado, yacía en una colchoneta un gato blanco que al ver a Kashtanka se levantó de un brinco, arqueó el lomo, levantó el rabo, erizó el pelo y prorrumpió en bufidos. El perro se asustó de veras, pero como no quería mostrar su miedo, se puso a ladrar con estrépito y se lanzó contra el gato. Este arqueó aún con más energía el espinazo, repitió el bufido y dio un zarpazo a Kashtanka en la cabeza. El perro retrocedió de un salto, se agachó sobre las 4 patas,
Alargó el morro hacia el gato y empezó a emitir fuertes y lastimeros ladridos. Entretanto, el ganso se le acercó por detrás y le asestó un doloroso picotazo en el lomo. Kashtanka saltó y le emprendió con el ganso. —¿Qué pasa aquí? —dijo una voz sonora y enojada. Y en el cuarto entró el desconocido envuelto en un batín y con un cigarro en la boca. —¿Qué significa esto? ¡A tu sitio! Se acercó al gato, le dio un papirotazo en el encorvado lomo y le dijo: —¿Qué significa esto, Fiodor Timofeich? ¿Qué es este jaleo? —¡Ah, viejo canalla! ¡Al suelo! Y dirigiéndose al ganso gritó: —Iván Ivanovich, a tu sitio. El gato se tumbó dócilmente en su colchoneta y cerró los ojos. A juzgar por la expresión de su hocico y de sus bigotes, estaba descontento de haberse acalorado y enzarzado en la pelea. Kashtanka, ofendida, lanzó unos gañidos, mientras el ganso tendía el cuello y se ponía a perorar rápidamente con mucho calor y precisión, pero sin que se le entendiera nada. —Bueno, bueno —dijo el amo bostezando—, a ver si tenemos la fiesta en paz. Acarició a Kashtanka y continuó: —Y tú, Chucho Rojo, no temas. Son buena gente y no te harán nada malo. Un momento, ¿cómo te vamos a llamar? No puedes estar sin nombre, amigo. El desconocido reflexionó y dijo: Mira por dónde. Te vamos a llamar Maja. ¿Comprendes? Maja. Y después de repetir varias veces la palabra Maja, salió del cuarto. Kashtanka se sentó y se dedicó a observar. El gato permanecía inmóvil en la colchoneta simulando dormir. El ganso, alargando el cuello y removiéndose en un mismo sitio, seguía hablando no se sabía de qué con rapidez y vehemencia. Aquel ganso, por lo visto, era muy inteligente. Después de cada larga tirada se hacía hacia atrás con un gesto de asombro, dando a entender que se admiraba de su propia elocuencia. Después de haberle escuchado un rato y de haberle respondido «rrr», Kashtanka se puso a olfatear los rincones. En uno de ellos había un pequeño hornajo en el que vio guisantes reblandecidos y cortezas de pan de centeno remojadas en agua. Probó los guisantes. No tenían buen gusto. Probó las cortezas de pan y se puso a comer. El ganso no se enfadó en absoluto de que un perro desconocido comiera de lo suyo. Al contrario, habló aún con más calor y para hacer patente su confianza, se acercó al hornajo y se tragó unos guisantes.